En el juicio final, ningún alegato barato de ser humano, legal, jurídico, valdrá la pena, hermano. ¿Sabías que hay una ley de Dios y una ley de los hombres? ¿Cuál prefieres obedecer tú? Leamos en Mateo 5:17, palabras de Jesús. No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no estaríais en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. La ley de los hombres y la ley de Dios. ¿Cuál tú prefieres cumplir? ¿Cuál quieres? ¿Por qué viene este tema? Señores, acontece algo. Tuve un pequeño diálogo con un amigo, compañero, hermano de la iglesia, en cuanto a algo que está pasando en el mundo, de deportaciones abusivas a personas. En el marco legal de esa nación parece ser correcto, pero son leyes humanas. Mientras tú abusas de una persona porque no tiene ciertos documentos, porque no tiene algo, pero personas bien honradas, personas trabajadoras, personas que trabajan más que los nativos de esa nación, al extremo, solo por buscar su sustento diario, su alimento, y son de tal manera maltratadas y son deportadas, simple por el hecho, simplemente porque no nacieron en ese lugar, pero son seres humanos. Ante los ojos de Dios, en el juicio final, ningún alegato barato de ser humano, legal, jurídico, valdrá la pena, hermano. Así que si nosotros apoyamos esas cosas, en vez de apoyar la ley de Dios, ¿acaso ustedes no se están dando cuenta que todas las leyes están al revés de lo que Dios determinó desde el inicio? En una empresa no importa que se hable mentira. Una de las primeras leyes fue no mentirás, de los 10 mandamientos, no mentirás. Pero en una empresa, en ninguna empresa, no importa que se hable mentira, contar de que se consigan los recursos para mantener dicha entidad. Así estamos viviendo de mentira. Incluso nosotros trabajamos para empresas en donde sabemos que se hace mentira y nosotros alardeamos como que estamos bien ante los ojos de Dios, como que estamos bendecidos y prósperos. Pero nosotros seremos juzgados por cada palabra, por cada accionar. La misión de un cristiano ante todo debe ser cumplir la ley divina de Dios y no la ley de los hombres. Se contrapone. Hay leyes a favor de no tener hijos o de provocar eso mismo, de ese individuo o de ese niño, de provocarlo. Hay leyes a favor de eso que ni siquiera tienen que ver con que la mamá esté en riesgo. No, no tiene que ver con nada de eso. Simplemente son leyes, si tú quieres, se fue. Y esas leyes, ¿ustedes creen que Dios esté en agrado con todo lo que está pasando? Señores, debemos apercibirnos y abrir nuestros ojos, olvidarnos del razonamiento actual humano. Tenemos que regresar a la senda antigua, a la senda de la verdad, a la senda de Jesucristo, a la senda de la palabra del Creador de todas las cosas, a la senda de la realidad divina y no carnal, mundana, terrestre. Porque quienes aman el mundo y se pongan en el mundo y se acojan al mundo y se favorezcan con el mundo, perecerán por toda la eternidad. El cristiano debe ser valiente. Esas leyes que hay de personas que se permiten que estén en igualdad de género sin ningún problema juntas. Eso es otro problema enorme que tenemos. A sabiendas de que hay muchas enfermedades, siguen y siguen y no le importa. En los tiempos finales, en esto que ya estamos viviendo, tiempos del futuro, sí, lo estamos viviendo. El futuro que antes tú decías, estamos en él.
Estos tiempos que se están viviendo ahora son los tiempos más evidentes de saber que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Y entonces hay un pueblo que se mantiene encerrado en las iglesias, que debe expresar, debe poner su voz con la palabra de Dios para que la luz resplandezca en medio de estas tinieblas tan lóbregas y pecaminosas, porque estamos viviendo tiempos del fin. A nadie le interesa la verdad hoy en día. A la persona lo que le interesa son sus placeres, la mentira, el engaño. Nadie piensa en lo espiritual hoy en día. Llaman bendiciones a las cosas terrenales. Pero Job, sin tener nada, con la prueba, fue bendito por Dios. Juan el Bautista no hacía milagros ni prodigios. Juan el Bautista solamente reprendía al pecador y se mantenía ante los ojos de Dios de forma correcta. Y como este hombre no había uno nacido en la tierra, no lo había dicho por palabra de Jesús, pero que aún el más pequeño ángel era mayor que él. Él no hacía nada de esto, Juan el Bautista. Él no tenía riquezas ni las bendiciones o prosperidad que hoy se le llama falsamente. Son añadiduras esas cosas. Entonces, hermano, estamos en los tiempos del fin. Entendamos que la ley que debemos seguir sobre todas las cosas es la ley divina de Dios. No podemos dejar que maltraten a nadie por leyes absurdas de nuestro país. Todavía en el pueblo vemos personas racistas que no queremos saber del que es más negro, o a veces no queremos saber de que es muy blanco. Y todo este tipo de cosas hay que sacarlas de nuestra cabeza. Nosotros debemos tener un entendimiento cristiano. No nos juntamos con las personas que no tienen vehículo. No nos juntamos con personas de cierto estatus social. Estamos categorizando todo a la manera del mundo, con las leyes del mundo. Y nos estamos olvidando de la real justicia que viene de Dios, la cual es misericordia, amadora de la verdad, ayuda, la cual no condena con maldad, la cual no busca lo suyo propio, sino que ama en espíritu y en verdad. Tenemos que ponernos a la luz de la palabra de Dios y no de las leyes actuales. Nosotros somos luz entre tinieblas. Debemos ser totalmente distintos. No hay razonamiento humano terrestre que pueda comprender la verdad de Dios. Entiendan eso, hermanos. No se engañen. Conozco hermanos que tienen más de 2 años en la iglesia, 5, y no han leído la Biblia completa. ¿En quién vamos a creer? Han preferido creer en las palabras de hombres antes que en la palabra de Dios. Hermano, si usted ya se convirtió y tiene más de 1 año y no ha leído la Biblia completa, revísese, porque usted debe indagar las escrituras. Usted debe procurar entender las escrituras según Dios así se lo ponga bajo la bendición del Espíritu Santo. Dios bendiga.